Bienvenidos y bienvenidas. Haití vuelve a ser noticia por la inestabilidad política, la confrontación y la búsqueda de salidas, no precisamente por la vía democrática. Pero lo de fondo, la realidad cruda y dramática de su pobreza no está en disputa ni en el centro precisamente de las preocupaciones políticas entre los adversarios en esta crisis, que ya dura varios meses en medio incluso de la pandemia. ¿Cómo se entiende lo que vive Haití y de qué forma podría avisorarse una salida que vaya más allá de un cambio de gobernante? De esto queremos conversar con quien ha vivido de cerca este acontecimiento político en los últimos días, el periodista Lautaro Rivara. ¿Cómo estás, Lautaro? Qué gusto tenerte acá, bienvenido. Explícanos qué pasa en Haití, cómo se vive, tú que has estado ahí de cerca, experimentando, digamos, esta crisis, ¿cómo la podríamos explicar en pocas palabras? Mira, están pasando muchas cosas en un tiempo muy breve. Primero decir que Haití ha entrado hoy bajo lo que es el último gobierno de facto que tenemos en América Latina y el Caribe. Desde el pasado 7 de febrero se consolidó un autogolpe de parte del presidente hoy de facto, Jovenel Moïse. Según los propios tribunales de justicia, su mandato constitucional ya finalizó. Incluso recordemos que el propio origen de Jovenel Moïse fue marcado por denuncias de fraude en dos elecciones consecutivas que fueron realmente muy criticadas en el ámbito internacional. Entonces, bueno, esta crisis de ilegitimidad se viene profundizando y tiene no solamente que ver con la extensión ilegítima de su mandato, sino también con el ataque a los demás poderes del Estado. Vale la pena decir que el Parlamento haitiano cesó sus funciones en enero del 2020 y que los principales tribunales de justicia son hoy por hoy intervenidos por el Poder Ejecutivo. Si a este contexto de ruptura del orden democrático le sumamos una crisis económica muy profunda y muy dramática y el rechazo de prácticamente todos los sectores de la sociedad civil, podemos entender por qué el pueblo haitiano ha comenzado a movilizarse de forma masiva y espontánea pidiendo la partida del poder del presidente de facto, Cuando tú Moïse. dices masiva y espontánea, efectivamente es muy espontánea, es solamente el pueblo, o qué fuerzas políticas, qué actores políticos también confluyen en esta necesidad, una de restablecer el orden democrático y la otra de dar salida a la situación real que vive Haití. No, por supuesto hay un componente organizativo, si nosotros vemos diferentes sectores como la conferencia episcopal, los sectores evangélicos, la Federación de Colegios de Abogados, los movimientos campesinos, de mujeres, de las periferias, todos esos sectores organizados se han pronunciado por la partida de Moïse. Pero también vemos que las movilizaciones por realmente su magnitud, su dimensión, su permanencia, hablamos de movilizaciones de miles de personas prácticamente todos los días en la capital de Puerto Príncipe y en todo el país. Hay que entender que esa movilización rebasa largamente los sectores organizados en las estructuras del país, que vale la pena decir han sido muy castigadas por 15 años de ocupación internacional. Sí, precisamente uno de los temas que te iba a plantear es que desde afuera uno percibiría que esa movilización tiene efectivamente una actoría política, pero también es cierto que buena parte de los liderazgos naturales que estaban funcionando a lo largo de los últimos quizás 10 años en Haití han sido reprimidos, encarcelados y otros han salido del país. Entonces, incluso en esa salida forzosa, ¿crees que la rearticulación del movimiento social tiene algún liderazgo concreto, alguna figura visible que pueda, digamos, que liderar todo esto? Es algo que está en construcción. Todavía te diría que no hay candidatos o figuras capaces de aglutinar todo ese amplio movimiento social porque realmente es muy diverso, coinciden sectores social e ideológicamente muy diferentes, pero sí hay rearticulaciones muy claras en el plano político organizativo. Hace pocos años se conformó un foro que se conoció primero como Foro Patriótico de Papay y ahora como Frente Patriótico Nacional, que implica, digamos, como la más grande coalición de movimientos sociales, sectores sindicales del país, que han planteado un programa de transición política con muchísima claridad, en donde se plantea, por ejemplo, una transición política de 2 años, que inicie una serie de reformas estructurales básicas y urgentes que el país necesita, pero también una serie de reformas políticas y electorales. Y es por eso que este movimiento social haitiano rechaza hoy por hoy la propuesta de Moïse de convocar elecciones, porque no hay ninguna confianza en que las elecciones organizadas hoy por hoy tengan algún viso de democracia o de transparencia. Claro, veamos más adelante el tema de las elecciones en perspectiva, pero las causas estructurales no se han modificado en tantos años en Haití, es decir, la pobreza, más de la asistencia, incluso se habló de casos de corrupción, de grandes personalidades del mundo que llevaron plata, pero en realidad no llevaron todo, incluso hablaban desde Bill Clinton, Bill Gates, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, ¿cómo es posible que ocurra en Haití? Sí, ahí tenemos varias causas. Primero, la aplicación durante décadas consecutivas de políticas neoliberales. Desde mediados de la década del 80 y sobre todo en los 90, la liberalización comercial y financiera impuesta por los Clinton, el Departamento de Estado norteamericano y el FMI
fue desastrosa para el país. De ese momento, todos los indicadores sociales y económicos no dejan de empeorar. Y en el plazo un poco más corto, bueno, obviamente el terremoto del año 2010 tuvo un impacto devastador sobre la población y la economía del país, pero más devastador aún fue el proyecto de reconstrucción comandado por Clinton y las potencias occidentales. Todo ese dinero que llegó al país en el marco de la llamada reconstrucción, que fueron realmente miles de millones de dólares, fue apropiada de forma ilícita. Uno puede ir a Capital Puerto Príncipe y ver hoteles de lujos construidos con el dinero de la reconstrucción. Y también esa idea de reconstrucción fue como una excusa para volver a colocar a Haití en las grandes cadenas de valor del capitalismo. Entonces, se propone desarrollar al país a través de la megaminería, a través de corporaciones norteamericanas o canadienses, zonas francas agrícolas para una agricultura completamente desterritorializada, o también el turismo de enclave, y otro tipo de iniciativas que realmente no han dejado ningún rédito ni han solucionado ningún problema social ni económico en el país. A diferencia de esas colaboraciones, actos de solidaridad, hubo otras, por ejemplo la de Venezuela, de Ecuador con Rafael Correa, que hicieron cosas pequeñitas pero muy puntuales que además la gente agradeció. Yo he tenido la oportunidad de conversar con haitianos que están migrando acá en Ecuador, he hablado con ellos y no se olvidan de eso, por ejemplo, pero de lo otro tienen un gran resentimiento. Es decir, ¿te parece que incluso eso también es un activador, es un resorte de esa bronca política que tiene la gente? Sí, yo creo, mira, el pueblo haitiano es un pueblo con una enorme conciencia política. Basta uno hablar con algún ciudadano o ciudadana a pie y el reconocimiento a la política de Cuba en materia de asistencia médica y a Venezuela a través del programa de Petrocaribe es inmensa. Sí. Incluso en algún momento hubo una especie de confusión que creo que es muy bueno explicar para la audiencia, sobre todo venezolana, en torno a un enorme desfalco de fondos públicos llegados al país en el marco de Petrocaribe. El pueblo haitiano fue muy crítico del desfalco que la clase política haitiana hizo de esos fondos. Muy conscientes de que ese dinero y que ese programa, ese espíritu de integración que Chávez llevó a la región caribeña podía ser muy beneficioso para el país, como fue de hecho en otros países de la región. Y además fue muy importante en ese momento, fue muy importante por activó, estimuló algunos procesos de orden, incluso económico y político, en el plano, por ejemplo, de la asistencia con combustibles. Absolutamente. Incluso, mira, si uno ve las movilizaciones que se suceden en el país, muchas estuvieron vinculadas al intento, a la política suicida de Moïse de autoexpulsarse de Petrocaribe. Y un giro político bastante errático por el cual Moïse, completamente alineado a la geopolítica norteamericana, la cuenca del Caribe, empezó a ser un gran lobista contra los procesos soberanos de Cuba y Venezuela en espacios como la OEA, las Naciones Unidas o la propia Comunidad del Caribe, hoy muy tensionada por el asunto de la política que Moïse lleva de forma completamente servil a ese espacio de integración caribeña. Claro, pero te decía que esto es muy importante porque esa diferenciación entre el aporte solidario, etcétera, de quienes más que ayudar lo que querían es recaudar más plata, lucrar del dolor de los haitianos, también hubo lo otro. Pero entonces ahí te planteo, si hacemos en pocas palabras el diagnóstico social, ¿cuál es el factor más duro, más dramático de Haití en este momento? Mira, te diría que el hambre. O sea, los datos, por ejemplo, de la propia FAO, las Naciones Unidas, en torno a la extensión del hambre, hablan de que prácticamente 1 de cada 2 haitianos viven bajo la inseguridad alimentaria. E insisto, eso no es un problema natural de Haití, fue una política impuesta para destruir la producción campesina. Hoy Haití, un país que era soberano en materia agroalimentaria, se ve obligado a importar desde los Estados Unidos o desde República Dominicana productos básicos de su dieta nacional como el arroz. Ese producto, ese problema... Se producía normalmente, claro. Exactamente, o sea, ese hambre que vive Haití no es natural, fue inducida para generar rédito y rentabilidad para la industria, la agroindustria norteamericana y su sector agrícola. Entonces, ese es un problema hoy dramático. Podríamos mencionar otros como el desempleo, la informalidad laboral y ahora también una cuestión vinculada al tema de la inseguridad, que es bien dramático. Si atacas el hambre, generas empleo, porque se generan procesos. Te hacía esta pregunta, digamos, con gancho a la siguiente, porque vivimos en pandemia en el mundo, pero Haití efectivamente parecería que este tema no es el más dramático, parecería, digo yo. ¿Cómo se confluye esta situación de hambre y pandemia? Mira, ahí es bastante sui generis, me parece, cómo la pandemia ha estado impactando en el país. Primero decir que no tenemos datos realmente muy fiables, porque la debilidad del sistema sanitario y la propia desidia del Estado haitiano no nos permiten conocer el impacto real de la pandemia. Ahora, sí te podría decir que la percepción social del pueblo haitiano es que el impacto no ha sido tan grave, quizás como en otros países de la región, y que sin duda por la enorme cantidad de problemáticas que el país vive, quizás la pandemia, aún teniendo una mayor gravedad, digamos, en la escala de los problemas, no es el mayor de los problemas, digamos. Así realmente eso es
vivenciado por buena parte. Te Incluso, pregunto esto, Lautaro, porque, a ver, si es que uno se encuentra en una situación de hambre, de precariedad sanitaria, que los servicios públicos no funcionan, una pandemia podría ser mucho más fuerte y de mayor impacto que el propio terremoto. podría serlo, ese peligro está. También hay que decir que la población de riesgo en todo el mundo, que es una población en general mayor, es una población en Haití más reducida porque la esperanza de vida es muy corta. Entonces, ese factor también tiene que ser atendido. Sin duda que el impacto de la pandemia en una próxima oleada, nuevas cepas, podría ser muy grave. Pero bueno, hasta hoy, digamos que no es por lo menos así percibido. Y la política que el Estado ha hecho en materia de gestión de la pandemia son puramente formalidades para quedar bien con el mundo occidental y sobre todo para captar recursos de la cooperación internacional que realmente no llegan a la población. Claro que sí. Vamos a hacer una primera pausa, Lautaro, y volvemos enseguida para seguir conversando sobre este dramático momento que vive también Haití y que efectivamente tiene consecuencias que no podemos medir ni valorizar en cierta dimensión, sino que vienen siendo parte de una larga y trágica situación de los haitianos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más aquí en Telesur.